la grabación. Recuerden poner en el chat el presente, así nos queda el presente de ustedes. Nadia, pone bien Nadia Díaz, porque te confundo con Rocío Díaz de la otra comisión, y hago unos quilombos en mi cabeza. Yo ya no sé si a alguna le digo Nadia, a la otra Profe, si ese es mi nombre. No, acá lo tenés, más claro echarle agua, pero no me digas. Después hago unos líos, me confundo con las dos, no sé qué hago. No sé en qué, y eso que están en comisiones separadas. No debería confundirme. Pero bueno. Bueno, vamos a arrancar. Ahí yo les mandé un videíto. ¿Lo pudieron ver? Pónganme el dedito. Ahí sí lo puedo admitir, mira. El de los Simpson. A ver si entró. Ahí está. Buenas. Ah. Bueno, ¿cómo va? Ahí pudiste entrar. Les decía por el videíto de los Simpson. El que lo vio, ¿me podría decir de qué se trata? ¿Y por qué lo vimos? ¿Qué había en ese videíto? Yo no alcancé a verlo, profe. Profe, yo tampoco. ¿No? ¿Y están usando el celu? Sí. Los dos están usando el celu, así que ahí no lo pueden ver. Pero el que lo vio, que le cuente. A ver. Si no, lo intento buscar en YouTube. Pero mientras, ¿de qué se trataba el videíto? Hola, profe. Buenas. ¿Alguien que cuente el videíto? Es un capítulo de Los Simpsons, no es la filosofía de Sócrates. ¿Que alguien que me cuente el videíto? Lisa... Sí, era un capítulo. No, dale. Sí, era un capítulo de Los Simpsons, justo eso que Lisa les sigue esconder todos los manuales de los profesores. Bien. Ahí muestra cómo... Esperen que hay otro más. Julio Cuevas. Muestra cómo al docente le sacan el libro sobre el cual basaba toda su enseñanza y ¿qué pasó? Y los Hola, profesores No saben cómo dar la clase. anda muy mal, profe. Quédate tranquilo, Julio. Trata de ver si escuchás. Ahí vamos. Pobre, siempre se le corta el internet. Decíamos, entonces, decía Maca recién que el profe al sacarle el libro se perdía en lo que tenía que dar. ¿Y entraba en qué? ¿Cómo era? Entraba en crisis. En desesperación. En desesperación, tal cual. ¿Y qué está representando? ¿Cómo es ese docente? ¿Cómo lo habrán formado a ese docente? Dependiente. Dependiente. Sí. Bien. Para mí es lo que hablábamos de eso de dejar la huella, es como que seguían al pie de la letra todo lo que habían aprendido y no tenían como una iniciativa a dar una clase distinta quizás. Bien, bien. Con respecto a esto de la huella que dice Macarena, es algo que nosotros estuvimos trabajando con respecto a la concepción de la enseñanza. ¿Se acuerdan? Que estimamos que quiero que cuando enseño el otro haga lo mismo que yo le digo que tiene que hacer, ¿sí? Si yo le digo A, el otro me tiene que decir A, no me puede decir AB, porque no estaría siendo lo que yo quiero que diga, o cuando quiero en realidad hacer que el otro sea quien es, ¿no? Que vuele. Yo le transmito una serie de ideas y con esas ideas el otro puede reconstruirlas y hacer una cosa diferente. Son dos posiciones con respecto a qué es lo que pienso acerca del enseñar.
pero que claramente tienen que ver con la formación que el docente recibe. Y la formación que recibe el docente tiene que ver con el encuadre didáctico, por eso lo estamos trabajando acá. En ese videíto de Los Simpson, por supuesto, en forma exacerbada, ¿no? En su forma más extrema, entran en colapso nervioso cuando le sacamos la guía, ¿no? Entonces ahí uno de sus compañeros, que no sé quién dijo, hay una formación dependiente. ¿Quién fue que lo dijo? Bueno, Ah, Nehuen. ¿Dependiente de qué? De los conocimientos, o sea, sí, de los conocimientos, del contenido en realidad. Bien. Por decirlo Por de ahí, algún... Sí. que por ahí lo que ellos saben el contenido, pero no saben, por ejemplo, para qué se enseña o qué hay detrás de eso, porque si hay un conocimiento más amplio, por ahí sin el libro puedes dar la clase de todas formas. Bien. Entonces, la formación del docente, que en este caso intenta ser dependiente, depende de las áreas disciplinares, ¿no? Como, yo sé esto, vos te transmito esto, que es lo que sé. ¿Qué se están olvidando ahí, en términos didácticos? De darle herramientas para que el alumno crezca, no decirle vos tenés que hacer esto como estudiante, por ejemplo, vos tenés que hacer esto y esto, y no tenés que pensar diferente a lo que yo te digo. En cambio, tendría que trabajar de una manera en la cual el alumno pueda aprender algo con las herramientas que el profesor le da, el alumno aprenda y en base a eso que él piense de otra manera. O que Bien. cree su propio pensamiento. Sí, hay algo de esa cuestión porque en el posicionamiento que nosotros estamos compartiendo desde el principio, entendemos a la didáctica como aquella que está parada hoy en el paradigma de la complejidad y como tal entiende a la enseñanza como una práctica compleja. Al ser compleja entran a jugar un montón de variables y de dimensiones que se entrelazan y que se van haciendo a medida que van ocurriendo, ¿no? Porque las prácticas sociales, como el enseñar, se van sucediendo a medida que van aconteciendo. Empiezan ahora, pero no sabemos cómo se van a ir desarrollando. Uno tiene, por supuesto, un norte, tiene una intencionalidad, quiere mantener ciertos encuadres, pero la realidad es que se van construyendo. Desde este lugar, entonces, las variables que se entrelazan tienen que ser tenidas en cuenta. Una de las variables es la que dice Gustavo recién. Tenemos que atender al sujeto que tengo enfrente, ese sujeto que aprende, que por supuesto tiene características propias, ¿sí? No es lo mismo este grupo, por ejemplo, que cualquier otro grupo en sus características de aprendizaje. No solo eso, sino también cómo se relacionan, cómo son sus historias, cómo es su relación con cada una de las instituciones, los contextos, que cada uno, nunca más este contexto de pandemia para demostrarnos que tenemos historias distintas, ¿no? Y contextos diferentes que nos van como atravesando y que inciden a la hora del enseñar. Ahora, y volviendo al punto, ¿no? Porque nosotros hoy tenemos que trabajar la relación entre formación docente y práctica docente. Y cómo la incidencia, cómo se da la formación del docente, cómo eso incide en la práctica, cómo incide en el accionar que voy a hacer después, que es un poco lo que decía Gustavo. Si yo entiendo que el docente tiene que atender al sujeto que aprende, voy a ir por ese camino, voy a hacer todo lo posible para que ese sujeto se aproxime. El tema es cómo. ¿Cómo hago que eso suceda? ¿Cómo recibí la formación? ¿Cómo hago
cómo entiende la formación que recibo, la formación pedagógica didáctica, a ese docente para que se mueva en el enseñar. Volvamos al ejemplo de los Simpson. Volvamos a los Simpson que nos sirven, ¿sí? Ahí en los Hola, Hola, Lore, ¿cómo andas? Ahí en el ejemplo de los bien, hace Simpson. rato que quería entrar a la clase, pero no me dejaba entrar. Oh, Tuve que poner otro, el de la clase de la comisión B. De la A, perdón. ah, ¿y entraste en el de la A? Se nos hizo como lío. Bueno, estás acá, así que hicimos lo correcto. Buenísimo. Estábamos con el videito de los Simpson. En el videito de los Simpson decíamos hace un ratito que ese docente colapsa cuando le sacan el libro que lo guía, ¿no? Y ahí decíamos, yo les había preguntado cómo había sido su formación, cómo imaginamos que había sido la formación de ese docente. Nehuen dijo algo así como es dependiente de lo que le dijeron disciplinarmente, pero no solo es dependiente del contenido específico. ¿De qué más les parece que es dependiente? Piensen en el enseñar. Piensen en la didáctica, digo. ¿Qué le habrán enseñado desde la didáctica a ese docente? Además de que hay que... Modelo tradicional. Un modelo tradicional. ¿Cómo es un modelo tradicional? Te dicen Yo me acuerdo que había un texto que decía que no les negro, importaba que la persona... Perdón. Perdón, Gusti, no, ¿habla? te sigo Bueno, que no les importaba que el alumno entendiera porque era una persona que repetía, entonces les daban la teoría y la tenía que copiar y no les importaba si la entendía siempre y cuando la pudiera copiar tal cual. Iban a decir lo mismo, por lo que veo. Bien, estaban estimando que no sé si no le importaba que no aprendiesen, porque recuerden que siempre cuando uno enseña quiere que el otro aprenda. O sea, no sé si no le importa que el otro aprenda, pero ¿cómo era su manera de entender el aprendizaje? En los resultados, Exacto, ¿o ¿sí? no? Sí, en los resultados. Y el resultado era decir la respuesta correcta. Ahí en el ejemplo de los Simpson lo ven claramente. O sea, la profesora hace una pregunta y tiene la respuesta correcta un poquito más adelante en el libro, ¿sí? Y si no se dice esa respuesta correcta, no logró el resultado, como dice Lorenzo, por lo tanto no aprendió. ¿Está bien? No puede dar una respuesta más o menos acertada. ¿Es esa respuesta o no es? ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque en esa visión, en esa mirada, que podemos tomar lo que decía Gustavo más tradicional, se supone que cuando uno enseña, si yo le doy un estímulo, diría lo conductista, el otro hace una respuesta. Estímulo, respuesta. Para estas teorías, yo enseño, el otro aprende. Nosotros ya vimos esta cuestión. Y es así. Hola, profe. Buena, Jazmín. Es así. Cada vez que yo cada vez que yo enseño, ¿el otro aprende? No. 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 No, profe. Eso ya lo Es sabemos. un intento. Es un intento. Cada vez que yo enseño, intento transmitirle al otro y que el otro ponga en marcha su proceso de aprendizaje, lo que no quiere decir es que siempre suceda esa puesta en marcha. ¿Bien? Esperen que voy admitiendo a medida que voy hablando y me voy perdiendo. Bien. En el ejemplo de los Simpson, el enseñar es para estos docentes un estímulo para obtener una respuesta. Ahora, volvamos sobre el docente y su formación.
se formó de esa manera. ¿Qué herramientas didácticas tiene ese docente de Los Simpson? ¿Qué les parece? El libro. El libro, tal cual. Libros. Una vez le sacaron el libro y entró en colapso nervioso. ¿Qué tenía el libro? El Todas contenido. las respuestas y el contenido. Tenía Información. Bien, tenía el contenido. ¿Y qué tenía además del contenido? Las preguntas para hacer. Por eso le decía a Nehuen, no solo lo formaron en el área disciplinar, en términos de datos informativos, conceptos detallados o descriptivos, sino que además, cuando lo formaron como docente, le dijeron, vos tenés que guiarte con este libro, esta es tu herramienta didáctica, acá tenés lo que tenés que hacer. ¿Se acuerdan al principio de los encuentros nuestros que dijimos, ¿qué venimos a buscar en didáctica? Que me digan cómo ser docente, ¿sí? ¿Y qué les dije yo? El paquete de las recetas y de las técnicas, olvídense porque no lo tengo. El paquetito que me dice, acá está la mochila con todo ese recetario de lo que debe hacer uno, no lo sé. ¿Por qué? Porque el docente tiene que pensar cada una de sus propuestas en la situación en la que está, con todas las variables que atraviesan la actividad del enseñar. ¿Sí? Y ahí volvemos, si me lo permiten, al eje central del foro. ¿Sí? El foro con el video de Andrea Lió. Las tareas del docente. ¿Qué decía Andrea Lió? ¿Qué era lo más importante para esa autora, para la formación del docente? ¿Cómo fue evolucionando? O sea, al paso del tiempo, la enseñanza o no, o sea, en general. Sí, cuenta un poquito, ¿sí? Cómo fue el recorrido histórico, porque al haber cambios en el contexto social, político, histórico y cultural, entonces hay impactos y cambios en el enseñar y por supuesto también en la disciplina científica que nos ocupa, que es la didáctica. ¿Sí? Esto también lo retoma. Pero en cuanto a la formación del docente, ¿qué dice con respecto al docente y la necesidad de su formación? ¿Por dónde tiene que ir? Yo me acerco para ponerles la oreja, mira, que no escucho. Ahí. Profe, yo todavía no puedo ver el video. Ah, bueno, pero hay algunos bastantes que intervinieron en el foro. A ver, ¿qué era lo más importante en la formación para esa autora? Que en realidad es la contraparte del video de Los Simpson. La producción que puede hacer el docente. El docente como productor. ¿Sí? Y ahora nos vamos a meter a pensar de qué se trata ser un productor. Lorenzo. Sí, como que tiene que ir adquiriendo conocimientos nuevos, digamos, y ir adaptándolos a los estudiantes en esa situación. Bien, tiene que pensar la situación y construir una propuesta. ¿Sí? Es un docente como productor, decía ahí el video, que es todo lo contrario de lo que vemos en Los Simpson, que es totalmente dependiente de un libro que le dice lo que tiene que hacer. ¿Sí? Esto lo vimos cuando hicimos el recorrido de la didáctica, y decía recién Matías hace un ratito, la didáctica, o Gustavo, la didáctica tradicional, que es la que vimos al principio, era un docente aplicador. Aplico lo que ya el otro me dijo que tengo que hacer. Hoy la didáctica crítica me dice que el docente
tiene que ser un sujeto que reflexiona sobre su práctica. Entonces, la formación del docente tiene que apuntar a que el docente pueda pensar su práctica, ¿sí? Si yo quiero un docente que reflexione su práctica, ¿cómo lo formo? ¿Cómo intento? Diría Nehuen. ¿Cómo intento formarlo? Y crítico. Bien, posicionándome desde un lugar crítico, ¿sí? Que podemos pensar y compartir a qué nos referimos, pero vamos por ahí. ¿Cómo lo formo a un docente productor? ¿Qué se les ocurre? ¿Tiene que ver algo con el tema del debate que Por puede supuesto. surgir entre los de del mismo colectivo que hablaba ella? Bueno, una de las posibilidades, y que salió mucho en el foro, tenía que ver con generar espacios de producción colectiva en esa misma formación. ¿Esto qué quiere decir? Que los pongo a debatir a los propios estudiantes de la carrera de docencia, ¿sí? Los pongo a debatir, porque los considero sujetos pensantes, sujetos críticos, sujetos reflexivos, y que tienen mucho para aportar y para construir a partir de lo que saben y de lo que tienen y de lo que se van formando. ¿Está bien? Ya ahí hay un cambio de postura. Ya no es, te enseño a ser dependiente del libro didáctico. Porque cuando te saco el libro, perdiste quién sos. Básicamente, en términos de docente digo, ¿no? En cambio, en estas corrientes de didácticas críticas, lo que estamos haciendo es formando un sujeto que se ponga en el centro de la escena, un docente que reflexione cada vez que tiene que construir su propuesta. ¿Sí? ¿Estamos más o menos por acá? Bien. Sí, muy bien. Eso es lo que yo quería escuchar, un sí, profe. ¿Viste cuando te dicen sí, profe? Es como que vas como moto. A ver, todo el eje del encuentro de hoy gira alrededor entre la formación y la práctica, ¿sí? Pongámonos de acuerdo. Formación es definición. Dícese de formación. Dar herramientas, ¿puede ser? Sí, pero sí, podemos decir, es el proceso en el que se adquiere, porque la realidad es que ustedes como estudiantes de la carrera de formación, en este momento se están formando. Adquiríamos. Claro, están adquiriendo, es el proceso por el cual, tomando las dos, la de Belén y la de Lorena, adquiriendo herramientas, en este caso didácticas, como en la materia que nos toca, ¿sí? Después en biomotricidad, más del área disciplinar. Pero están adquiriendo distintos tipos de herramientas en su formación. ¿Está bien? Vamos por ahí. Y la práctica docente Es realizar una actividad. Ponerlas, realizarlas. Realizar la actividad del enseñar. Práctica docente. Bien, formación docente, práctica docente. Todo el eje del capítulo 1. ¿Perdón? Volviendo a lo anterior, sí. sería desarrollar los conocimientos que estamos adquiriendo, ¿no? Ahora vamos ahí. La práctica. Y buenísima tu pregunta, porque ahí está el kit de la cuestión que estamos trabajando. Justamente el video de los Simpsons muestra cómo un docente ejecutor que aplica, un sujeto docente que se formó para aplicar. Vos decís, Lorenzo, algo así como que en la práctica se ponen en marcha. Sí, se desarrollan.
Se desarrollan bien, pero ¿se aplican? Chan, 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 chan. Sí, Usted creo que dijo sí. al principio que no sería aplicar la palabra. No sería aplicar la palabra si nos ponemos, ¿viste? Si nos ponemos muy finitos con las palabras. En realidad, si hacemos una literalidad, me dieron esta teoría y yo la aplico y me quedo corto, ¿sí? Porque desconozco toda la complejidad de la enseñanza y estoy corriendo al docente de un sujeto productor o constructor. ¿Se ve que se corre? Si yo aplico únicamente la teoría que me dijeron, no pienso. Aplico lo que me dijeron. Pero entonces la aplicás y algo más, pero igual estás aplicando, ¿o no? Me gusta más la palabra utilizando o desarrollando, como dijo Lorenzo, o reconstruyendo, ¿sí? Para no utilizar la palabra aplicación y corrernos un poquito de esa posición, podemos hablar de construir y reconstruir. Es un sujeto que con todo lo que tiene vuelve a pensar. Nadie dice que no utilices, digamos, lo que te dijeron, pero lo vas a utilizar, reconstruye. Decime de vuelta. Es una mirada. Sí, por supuesto. No te olvides que el constructivismo, en realidad, el cognitivismo estaría hoy, ¿no? Más como que englobando a todo. Pero tiene esta mirada de constructor, ¿sí? Construyo. Y hago que el otro también construya, ¿sí? Pero vuelvo sobre el eje que nos atraviesa hoy, la relación entre formación docente y práctica docente. ¿Cómo formo a este sujeto docente para accionar en su práctica? Va a utilizar, va a desarrollar, si queremos, va a aplicar, miren así, reconstruyendo lo que, no literalmente aplicando lo que le dijeron, ¿sí? No es, me dijeron que tengo que hacer la entrada del calor con le saco la cola al gato. ¿Cómo es que el juego este? Le saco la cola al lobo. No me acuerdo de a quién le saca la cola, pero a alguien le saca la cola. No es todo el tiempo, voy a hacer la entrada en calor, la entrada de calor es igual a le saco la cola al gato. No, puedo decir y repensar la necesidad de una entrada en calor, tengo que hacer una intervención para que eso suceda, pero no tiene que ser siempre con eso que me dijeron. ¿Se ve? Se reconstruyen todas las herramientas que me dan. Ahí, en el capítulo 1 y en el capítulo 2, vuelvo sobre Davini, que era lo que ustedes tenían para leer, la bibliografía, hace todo un recorrido, primero de la didáctica y de su historia, cosa que nosotros ya vimos, así que sería una lectura un poco más fluida en esa parte. Después entra en la relación entre formación y práctica docente. ¿Y por qué hacemos este juego entre los dos conceptos? Porque claramente la formación del docente tiene como eje central la didáctica. ¿Sí? ¿Qué hace la didáctica? Piensa, comprende, estudia, produce conocimiento para que ese docente pueda llevar adelante su práctica de la mejor manera que pueda. ¿Bien? Ahora, cuando yo formo a ese docente, solo le doy, escuchen bien lo que les voy a decir, contenidos instrumentales. ¿Qué son contenidos instrumentales? Piénsenlo. ¿Contenido a dar para tal cosa? 2 segundos les pido. Perdón. Disculpen, pero tengo un problemita técnico familiar. Tengo a mi hija varada en el medio de no sé dónde. Ya lo resuelvo. Ahí voy.
Estos De son drama, profe. No pasa nada, baches, profe. baches del momento. Caramba, o me llamó para decirme te olvidaste de mí, o ella se olvidó que yo estaba dando clase. ¿Te contestó? Bueno, caramba. En fin, decíamos, contestábamos en contenidos instrumentales. Vos decías, habló Belén, me parece. Vos decías, Belén. ¿Se escucha? Perdón, ¿Están profe, se me corta. Ah, No, bueno. se me corta. Ay, ya me olvidé lo que había dicho. Que son como contenidos a dar para llegar a un fin, sí o sí. Serían los conocimientos, ¿no? O sea, algo necesario, no sé cómo decirlo. Perdón, entre a Belén que se le corta el coso y yo que estoy... sáquenme el teléfono. Sí, a ver, esos contenidos que los vamos a utilizar. Yo decía, piensen en el cirujano con el instrumentador. ¿Qué hace el instrumentista? Le pasa los Le instrumentos. pasa la herramienta. Sí, bisturí, la tijera, las gasas, lo que fuere. Bien. ¿Solo con eso alcanza en la formación del No, docente? no, tiene que saber utilizar esa herramienta para poder realizar No. o llegar al objetivo. Bien, no solo tiene que tenerlos y saberlos, sino saber qué tiene que hacer en cada situación, con cada uno de ellos, ¿sí? Entonces, en la formación del docente, no solo alcanza con dar una serie de contenidos instrumentales, es decir, decirle, mira, tenés que organizar el tiempo, tenés que manejar los espacios, tenés que saber el currículum, tenés que manejar los recursos. No solo es eso, que serían solamente cosas que es necesario trabajar, pero no nos alcanzan si no las trabajamos con procesos cognitivos, procesos reflexivos y procesos valorativos del uso y de la construcción de esos contenidos. ¿Sí? Entonces, no alcanza con brindar solo una serie de contenidos. Necesito formar a un sujeto que ponga en marcha procesos de reflexión de qué hago en cada situación, en cada circunstancia, con todas esas herramientas que puedo pensar y que la didáctica le puede dar. ¿Sí? Y también poner en marcha procesos reflexivos, procesos valorativos. ¿Se acuerdan el otro día que hablábamos de que si yo les decía, ay, ¿saben qué? No puedo creer que sean tan nabos, no puedo creerlo, la verdad, no puedo trabajar con ustedes porque no, la verdad no. ¿Estaba bueno que sucediera? No, porque los estoy poniendo en un plano de inferioridad, ¿sí? En una relación como si yo fuera superior y ustedes inferiores. Esa situación, ¿sí? Yo tengo como docente, porque esto es se lo estoy haciendo tan bruto como el ejemplo de los Simpson, pero puede ser mucho más solapado y suceder igual. A ver si me explico. Entonces, nosotros como docentes debemos formarnos en procesos reflexivos y valorativos en este proceso que es el enseñar. Escuchen, nos queda un minuto, menos de un minuto. Cortemos, volvemos a enganchar y ahí les paso en limpio lo que trabajamos recién y cómo seguimos. Bien, vamos.